Hola mis amores, se está escuchando ahí, ¿no? Hola mis amores, Mike Tyson ya está aquí con un nuevo streaming para ti, para ti, para ti, para ti. Hoy tenemos un invitado muy especial, le damos la bienvenida acá al profesor de economía, Gonzalo Nova. ¡Ey! El público se vuelve loco, ¿cómo andás, che? Hola Salsu, ¿cómo estamos? Un, De un gran maravilla. abrazo. Un gran abrazo igualmente, gracias por venir acá al programa. Bueno, gracias por la invitación, Salsu. No, no, por favor. Bueno, acá el tema que íbamos a hablar hoy es, como acá el señor es muy instruido en economía, yo tenía pensado traerlo justamente para que nos dé una buena cátedra, ¿no? Para que nos desadoctrine a todos nosotros, para que nos cante la justa. Así que vamos a empezar, mirá, ¿cómo llegaste vos a interesarte por la escuela austríaca de economía? Bueno, esto se dio hace algunos años atrás. Básicamente yo estaba dando clase, bueno, yo doy clase en la UDE, la Universidad de la Empresa, y estaba dando clase en la sede que está allá en la zona de Positos. Y un alumno me empezó a hablar de Milei. ¿Ah? Y en ese tiempo, Milei era un boom, pero por el histrionismo y todo eso, no era más como un show. Entonces me dijo, escuchá lo que tiene para decir, ¿tá? Escuchá lo que dice. Entonces ahí lo comencé a seguir, comencé a seguir los videos de Milei y compré los libros que recomendaba. Una de las cosas que yo rescato de mi, o sea, muchas de las cosas que rescato de Milei importantes son que, por ejemplo, siempre menciona libros, o sea, todo Mm. lo que dice, todas las teorías que él explica, menciona los libros de donde él lo obtuvo, vamos a decir, ¿no? Y ahí empecé a comprar los libros, me acuerdo los primeros libros que compré fue, bueno, La riqueza de las... ninguno de él compré al principio, compré uno solo, pero después porque tenía la necesidad de incluir algo de economía austríaca en macroeconomía, que es donde yo le hago la crítica a la teoría keynesiana. Que inclusive el libro que se usa para esa asignatura le hace la crítica también, pero yo quería profundizar un poco la crítica. Y así fue como empecé a conectarme con las ideas, ¿no? Y a conocer el liberalismo y a conocer, bueno, yo hoy en día soy anarcocapitalista, así que me fui convenciendo, ¿tá? De Y eso con también otros vamos a hablar. autores también que Mm. fui investigando. De eso también vamos a hablar, sí. Bueno, de Sí. paso decir que una vuelta yo venía en el ómnibus, que fue la primera vez que me encontré con el señor acá. Ya nos conocíamos de antes, ¿no? De las redes. Venía en el ómnibus, me tomé el Copsa Sí. en Río Branco, subo, estaba el señor y estuvo una hora y media, que era, eso era como estar era, era, era lo más parecido a estar al lado de Milei, por así decirlo. Era una Te cosa estuve que era torturando ahí torturando, pero mirá que más de estuvo una muy hora. bueno. Estuvo muy bueno y yo lo disfruté mucho. Sí, sí. Bueno, Me conociste enseguida, ¿te acordás? Subiste al sí, sí. ómnibus y nos conocimos, no, nos conocimos enseguida, pues nunca nos habíamos visto en persona, y Claro. habíamos tenido algún contacto ahí por redes nomás, pero fue la charla fue muy linda, te digo, la verdad Estuvo que muy bueno, sí, estuvo sí. muy bueno. La charla barra clase, ¿no? Estuvo muy Ah, bueno. ponele. Bueno, mira, ahora que hablas de esto de la escuela austríaca, vos antes me imagino que eras más de corte neoclásico, más de mainstream, digamos. Otra pregunta que estaría bueno responderle al público acá era, ¿en qué se diferencia el economista austríaco del economista neoclásico? Mm. Sí, bueno, todos cuando estudiamos en general, bueno, porque es un poco el mainstream de las otras teorías, neoclásicas y keynesianas. Neoclásica más que todo para la parte de microeconomía y keynesiana la parte de macroeconomía, ¿sí? Una de las cosas que yo noté cuando comencé a leer la parte de la economía austríaca, que tiene que ver con los principios generales que se desarrollan ahí. O sea, principios generales que son atemporales, ¿tá? Mm. Es decir, que sirven para cualquier tiempo y para cualquier circunstancia. ¿Tá? Las otras escuelas, por ejemplo, la parte de microeconomía neoclásica o el keynesianismo, eh, vamos a decir, no explican la realidad como de todos los lugares, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención es cómo
el keynesianismo no logró explicar la estanflación de los 70, por ejemplo. ¿Sí? Hasta ese momento la crisis las explicaba con deflación. Y resulta que en los 70 hubo estancamiento económico en la economía y con inflación. Entonces, esa es un poco la ventaja del economista austríaco, que tiene otros axiomas que sustentan el conocimiento, porque la economía austríaca, más que una escuela de pensamiento económico, es un método científico para estudiar los comportamientos de las personas en relación a la elección de bienes, que eso es lo que es la economía, ¿no? Exactamente, exactamente. Tiene como una también parte de una base distinta de la comprensión de qué es la economía, como bien decís, Claro, en porque lo que a mí me surge respecta. de la base elemental que es la acción humana, ¿no? El Claro, comportamiento de las personas. seguro. Eso en la facultad no lo das ni en pedo, ¿viste? Y no, y aparte, los autores que yo fui leyendo, nunca los había visto. Ni siquiera Adam Smith, que sí, ese sí nos dijeron el padre de la economía cuando empezamos, pero ni siquiera nos mostraron el libro ni nos hicieron leer. Cosa que yo ahora, por ejemplo, les aconsejo a mis alumnos leer esos libros, ¿no? Inclusive hay un libro que es muy importante, que uno de los principales para iniciarse en el conocimiento de la teoría correcta de economía, que es Economía, una lección de Henry Haslin, ¿no? Sí, Que lujo. no podemos dejar de leerlo, evidentemente, el primero para empezar. Y Exacto, después de exacto. ahí, sí, y después de ahí seguir. Bueno, y respecto a la escuela austríaca, estaría bueno también que nos explique y que nos ilustres cuáles son las mayores incomprensiones que tiene la sociedad, porque es cierto que muchas veces se acusa, por ejemplo, de economicismo, de pseudociencia, ese tipo de acusaciones. Yo te quería preguntar cuál te parece que es lo que la gente no entiende o distorsiona, ¿entendés? De la escuela austríaca, justamente. Sí, lo que pasa es que hay desconocimiento, como no es el mainstream, es decir, no es lo que se enseña en las universidades, entonces hay desconocimiento de lo que es la teoría económica vista desde el punto de vista de la escuela austríaca, porque en definitiva, bueno, las principales corrientes del pensamiento económico son bueno, la escuela austríaca, que es la que nos convoca, ¿no? Pero Mm. la neoclásica, el keynesianismo, el monetarismo, por ejemplo. El caso de la economía austríaca se diferencia de las otras porque no usa modelos matemáticos para las teorías. Básicamente porque el axioma fundamental de la escuela austríaca es la acción humana, ¿sí? Que ya lo desarrolló Mises en su libro al inicio de la economía, bueno, al inicio de su desarrollo como economista, ¿no? Y de su obra, la acción humana. Entonces, una de las cosas que yo inclusive les comento a los alumnos cuando enseño matemática y después cuando enseño economía también, es que hay que tener cuidado con el abuso que se suele abusar de los modelos numéricos en las explicaciones de los fenómenos económicos, porque básicamente no nos comportamos como funciones, ¿sí? Y parece como que si no le ponemos un modelo económico numérico para la explicación de un fenómeno, parece que no es científico. Y yo creo que es al revés eso, ¿no? Científico es reconocer que no nos comportamos como funciones, y en cambio hay axiomas fundamentales o principios fundamentales que son, como decíamos un rato, atemporales, vamos a decir, que se aplican en todo lugar. Si nunca te equivocás. O sea, teniendo la base del conocimiento de la escuela austríaca, no te vas a equivocar en juzgar los resultados de una determinada acción, vamos a decir, ¿no? No, por Correcto. ejemplo, suponete, cuando el Estado interviene en la economía, vos ya sabés que eso es contraproducente para los intercambios voluntarios, y vos ya sabés que eso va a generar distorsiones, por ejemplo, escasez y mala asignación de los recursos. Ya lo sabés, no precisás hacer un estudio econométrico de series de tiempo y analizar, etcétera. No precisás porque ya sabés qué va a pasar. Esa es una de las ventajas, ¿no? de conocer estas teorías, que básicamente la teoría son las explicaciones de la realidad, ¿no? Exacto, exacto. Em,
Y bueno, ahora yo te preguntaría qué definición tendrías vos de la acción humana y por qué es tan central que la economía parta de ese presupuesto fundamental. Bueno, esto tiene que ver básicamente con los comportamientos, ¿sí? Con los comportamientos de las personas. Sí, eso tiene que ver o se lo denomina científicamente en el método austríaco, se lo denomina praxeología, ¿tá? La praxeología tiene que ver con el comportamiento de las personas, ¿sí? Las personas actúan, ¿sí? Y las personas actúan individualmente. Por ejemplo, no existe el comportamiento social, es decir, no existe como un ente diferente la sociedad. La sociedad en realidad es la suma de los comportamientos individuales. Por eso es importante partir de este axioma fundamental, ¿sí? Que tiene que ver con el comportamiento individual. Solo las personas actúan, ¿tá? Y las personas actúan económicamente para pasar de una situación menos favorable a una situación más favorable. Y en ese comportamiento, buscando estar mejor, se dan los fenómenos, o se producen los fenómenos que conocemos, que da lugar a las variables económicas, ¿no? Por ejemplo, los precios, por ejemplo, beneficio, ganancia, pérdida, el interés, todo eso se determina a partir del comportamiento individual de las personas. Repito, en esta búsqueda para pasar de una situación menos favorable a una situación más favorable que tiene que ver esto con comportamientos económicos, ¿no? Ahí va. ¿Y por qué se enfatiza tanto en el individualismo? ¿Y por qué la escuela austríaca te dice no, no hay acciones colectivas, solamente hay acciones individuales? Bueno, porque las acciones individuales son las que son reales, ¿sí? Las que son reales son las acciones individuales que son las que generan, después en el agregado van generando distintos comportamientos. Pero no, la gente no actúa, vamos a decir, como una masa, actúa en forma individual, ¿sí? Por ejemplo, uno de los aspectos interesantes ahí que eso está en la riqueza de las naciones, que habla de que nosotros beneficiamos a los demás buscando nuestro beneficio personal. Por ejemplo, menciona ahí bueno, parafraseando un poco, ¿no? Que el carnicero no se levanta a las 4 de la mañana a producir el pan porque nos quiera beneficiar a todos, ¿sí? Porque es magnánimo, vamos a decir. El carnicero, el panadero se levanta a las 4 de la mañana a hacer el pan porque quiere su beneficio de la venta de ese bien que ayuda a la comunidad, ¿no? En ese sentido. Entonces, el punto de partida es la acción humana, en esta búsqueda de lograr un beneficio personal para estar mejor, y ahí beneficia a los demás. Y la coordinación se hace de esa forma, sin que nadie lo dirija. Es decir, el sistema económico funciona sin que nadie lo dirija. Es más, si alguien dirige, entorpece a las decisiones individuales, y ese entorpecimiento de decisiones individuales lleva a que masivamente se generen distorsiones en la economía o malos comportamientos, vamos a decir, ¿no? Ahí va, clarísimo, profe, clarísimo. ¿Qué es lo que tiene, disculpame, qué es lo que tiene que ver, por ejemplo, con el famoso ciclo económico que explica la economía austríaca o la teoría austríaca? El ciclo económico es el proceso de caída de la economía y auge de la economía se produce por la intervención del Estado en la economía. Entonces, en forma individual, las personas nunca se equivocarían todas para el mismo lado, ¿sí? Claro, Si no es porque el Estado está entorpeciendo y está generando señales equivocadas en el sistema, por ejemplo. claro, después podríamos profundizar eso de las crisis, por qué se Sí, dan, para que la gente entienda más o menos por qué es que ocurren, ¿no? sí, sí. Justamente ahora hablando de esto, me imagino que tiene mucho que ver con lo que es el cálculo económico, ¿no? Si podrías explicar más o menos en qué consiste la teoría del cálculo económico de Mises y por qué es que demuestra que el socialismo no puede funcionar y que el intervencionismo hace daño. Sí, esta es uno de los aspectos, por decir así, más relevantes de lo que tiene que ver con la batalla cultural, ¿no? El hecho de que no se pueden establecer mandatos desde una entidad centralizada para dirigir la economía y que eso funcione bien, Mm, ¿tá? Porque no se cuenta con la información. ¿Sí? Los precios, por ejemplo, es el único mecanismo adecuado para asignar los recursos a su mejor uso.
Por ejemplo, un precio que está subiendo o que se está incrementando, llama a la gente a, por ejemplo, ser más eficiente en el uso de ese bien o a cuidarlo, ¿sí? Porque es más caro, por un lado, y también llama a las personas que están dispuestas a producir ese bien porque están obteniendo más rentabilidad porque el precio está más alto. Entonces, se va coordinando la acción económica, las personas se coordinan cuando se generan precios y esos precios son libres. Y la única forma de que los bienes sean asignados socialmente o en un país, ¿no es cierto? Sean asignados a su mejor uso, la única forma es con precios libres. Y los precios libres determinan la posibilidad de hacer cálculo económico, ¿sí? El cálculo de ganancias y pérdidas, tan necesario en una economía, ¿sí? Si uno no puede, no tiene el precio adecuado que se genera por la valoración individual, es otra cosa interesante también como los precios no se determinan en términos objetivos, ¿sí? Es decir, el precio no está dado por la suma de los costos, el precio está dado por la valoración que hacemos respecto de los bienes, ¿sí? Y esas valoraciones generan una señal en el mercado y los agentes económicos se coordinan por esa señal en el mercado. Entonces, una economía libre, donde los precios se determinan de esa forma, por las interacciones voluntarias, por la cooperación social, una economía libre no puede haber crisis, porque no puede haber, las crisis se producen por mala asignación de los recursos. ¿Tá? Por ejemplo, se están generando una mayor cantidad de producción de bienes que la gente no necesita y otros bienes que la gente necesitaría o necesita no se están produciendo y ahí se generan distorsiones y eso da lugar después a la crisis económica. En un mercado libre, con las señales que generan este conocimiento, no se producirían esas crisis. ¿Tá? Con el socialismo, con la intervención del Estado en la economía, con la dirección estatal de la economía, no se pueden hacer cálculos económicos y eso genera siempre desabastecimiento y bueno, y pobreza y miseria, todo lo que conocemos de los países que son dirigidos en forma socialista, ¿no? Exacto. Entonces es importante que los precios sean libres para que Claro, reflejen la valoración real de la gente y no se invierta recursos en algo que la gente no quiere, me claro, imagino. Va por ahí porque el tema. la única forma de, de que los bienes sean asignados eficientemente, ¿sí? Para empezar es producirlo, ¿no? Los bienes que la gente necesita hay que producirlos. Y para producir esos bienes se necesita calcular, hacer cálculo económico, cálculo de beneficios y pérdidas, ¿sí? Mm. Si ese cálculo de beneficio económico no se puede hacer, los bienes no se van a poder asignar a su mejor uso y no le van a poder llegar a la población. Exacto, exacto. Clarísimo, clarísimo. Bueno, otra pregunta que estaría bueno es cuando se acusa a la escuela austríaca de ser pseudocientífica o incluso anticientífica por no usar modelos, como si los modelos fueran algo que se tiene que usar. A mí en la facultad me enseñan que, bueno, nosotros sí es cierto que compramos en el mercado, si compramos más sube el precio, si compramos menos baja el precio, más oferta, más demanda, pero a mí en lo que en la facultad me explican es que lo que se hace es extrapolar de la realidad un modelo matemático que justamente represente eso. Me Mm, explico en términos de cambiar el sí. lenguaje. Me explico. ¿Y por qué no se puede hacer esto? Bueno, lo que pasa que para empezar, como decíamos antes, no, no, no somos robots, vamos a decir, ¿no? Quizás si fuéramos robots, sí esos modelos funcionarían, ¿tá? Porque la ciencia económica es una ciencia social que es muy diferente a las ciencias naturales, ¿tá? Como la física, por ejemplo, en donde ahí sí los modelos matemáticos te arrojan siempre el mismo resultado si las condiciones son iguales. ¿Tá? En el ámbito de la ciencia social, no se puede establecer un modelo matemático porque las personas normalmente cambian su conducta, ¿sí? Ante distintos estímulos y es imposible que un modelo matemático refleje esa situación. Es muy difícil. ¿Tá? Por ejemplo, yo una de las cosas que, le- que les cuento o que les comento a mis alumnos, ¿tá? Por ejemplo, bueno, ahora creo que no se usa más, pero hasta hace poco tiempo atrás, la gente compraba la ropa rota, ¿no? ¿Sí? Los pantalones Mm, rotos, las camperas rotas, que eso.
Bueno, eso en mi tiempo, cuando yo era joven, si alguna empresa quisiera producir, hubiera querido producir y vender ropa rota, nadie se lo compraría, o sea, se quebraría esa empresa. Entonces, si ese modelo, si ahí se hubiera establecido un modelo matemático, queriéndolo extrapolar ahora, entonces esos negocios no hubieran tenido tanto éxito como han tenido. Por ejemplo, ¿no? Es decir, este, es, no se- es imposible que un modelo matemático recoja las variables del comportamiento humano. Es imposible. Por ejemplo, hoy me gusta una cosa, ¿tá? Comprar una cosa o consumir una cosa, y mañana ya no me va a gustar y eso me va a gustar algo diferente. Y eso ningún modelo matemático te lo puede establecer o prever. ¿Tá? Ahí va, clarísimo, clarísimo, la verdad, brillante. Bueno, podemos pasar ya de una al siguiente bloque, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo, ya me lo estoy viendo, que es el bloque respecto a los temas de interés general y lo que tiene que ver con políticas públicas, ¿no? Porque Sí. toda esta teoría está muy buena, pero el tema es, bueno, ¿cómo podemos arreglar el país con esta teoría justamente? Desde una perspectiva austríaca, ¿cuál es tu diagnóstico de la economía uruguaya? ¿Qué problema tenemos y más o menos cómo lo podríamos arreglar? Bueno, nosotros hace rato venimos con un problema de crecimiento, o sea, de bajo crecimiento, ¿sí? Yo te había comentado a vos hace un tiempo atrás, bueno, hace un tiempo atrás, este año, me armé un blog, diseñé un blog y empecé a escribir, y bueno, y con los libros que fui leyendo, fui sacando temas para explicar ciertas cosas de la realidad, y uno de los temas que publiqué, que lo titulé El peso oro uruguayo y la Suiza de América, era mencionar que hace unos años atrás, básicamente a fines del siglo XIX, éramos uno de los países más ricos del mundo, ¿tá? Por eso nos llamaban la Suiza de América. Y eso estaba fundamentado básicamente en una economía libre y en una moneda sana. Entonces, el problema que tenemos de crecimiento es que nuestra economía no es libre y nuestra moneda no es sana, y continuamente se está empeorando esa situación, ¿sí? Por ejemplo, el otro día estuve leyendo un informe, creo que se llama Exposición de Motivos del Ministerio de Economía y Finanzas, y hay datos también del Banco Central. Ahí menciona, por ejemplo, que del 1985 al 98, la economía creció un promedio 4,2% anual. ¿Sí? Bueno, después vino la crisis del 2002, que la economía cayó bastante, y después del 2005 al 2014 crecimos un promedio de 5,4%, pero impulsado básicamente por el boom de los commodities, ¿sí? Mm, O sea, precios internacionales muy favorables que generaron un buen crecimiento de la economía, pero un crecimiento 5,4% anual no es gran cosa tampoco. ¿Tá? Igual para la región andábamos muy bien, o andamos muy bien en ese tiempo. en la región Y somos después guerreros. del 2015 al 2024, nuestro promedio de crecimiento es 1,1%, o sea, de la nada misma. ¿Sí? El crecimiento de la economía es muy bajo. ¿Sí? ¿Y cuál es el tema del crecimiento acá, o la importancia del crecimiento? Que el crecimiento es la única manera a través de la cual los países logran mejorar la situación de pobreza. Es decir, los países logran sacar a la gente de la pobreza a través del crecimiento económico. No hay otra forma. ¿Tá? Que eso viene allá desde la revolución industrial, ¿no? Crecimiento económico es lo que te saca a la gente de la pobreza. Y nosotros tenemos un magro crecimiento, un muy mal crecimiento. En 2019, por ejemplo, crecíamos menos de un 1%, menos de un 1% del 2019. Y el 2024, después de lo que se pasó, ¿no es cierto?, del virus chino y de la sequía, de tanta cosa, en el 2004 la economía creció al 3,1%. Pero en promedio en la década, 1,1%, que es bajísimo. Entonces, ese es el Ujú. problema que tenemos. Ahí va, exacto, exacto. Y bueno, y tema Banco Central, por ejemplo, ¿hay que desaparecerlo, hay que reformarlo, hay que dolarizar incluso? ¿Qué podemos hacer con el Banco Central? ¿O qué harías vos? Bueno, primero la teoría y después un poco la práctica, ¿no? En teoría el Banco Central solo produce daño,
¿tá? En teoría, el Banco Central solo produce daño. Te digo más, en esa época que éramos la Suiza de América, no teníamos Banco Central, Mm, ¿sí? Que teníamos lo que se llamaba el peso oro uruguayo, ¿sí? Los bancos privados emitían dinero en base al oro que tenían en sus arcas, ¿sí? En sus depósitos. Era dinero convertible al oro, ¿no? Y competían entre ellos los bancos. Sin Banco Central fuimos uno de los países más rico del mundo. El Banco Central nuestro, bueno, nuestro primer Banco Central fue el Banco República, que se creó en 1896 y ahí tomó el monopolio del dinero, ¿no? Y básicamente el Banco República se creó y después se creó el Banco Central en 1966, básicamente porque los bancos privados no le prestaban plata al Estado. ¿Tá? Esa fue la razón, no le prestaban claro, plata al Estado y el Estado en ese tiempo también gastaba más de lo que recaudaba y vivía pidiendo plata prestada. Entonces se hizo de una forma fácil de obtener recursos de la población, ¿sí? Que es a través del mercado del dinero, a través del monopolio del mercado del dinero. Entonces, de principio, el Banco Central es un invento del gobierno o de los políticos en general para extraer recursos fácilmente de la población. Y el Banco Central no puede producir ningún bien, además de un origen inmoral, por decir así, ¿no? mm, El robo a la población, porque cuando el Banco Central emite, le está robando a la población, ¿no? O los políticos en general, ¿no? Entonces, y el Banco Central no hace nada bueno en la economía, porque cualquier intervención del Banco Central descoordina la actividad económica, exacto. ¿sí? Cuando mete dinero en la economía, descoordina la actividad económica. Cuando modifica la tasa de interés, también descoordina la actividad económica. Uno de los temas principales bueno, y que lo he visto solo en la escuela austríaca, es el tema de la tasa de interés. ¿Sí? La tasa de interés no se determina en el mercado del dinero. ¿Tá? Los modelos keynesianos, los modelos monetaristas, determinan la tasa de interés en el mercado del dinero. La tasa de interés no se determina en el mercado de dinero. La tasa de interés se determina en el mercado de fondos prestables o en el mercado de crédito, que es otra cosa distinta. ¿Tá? Por Mm, ejemplo, sin dinero hay interés. Una cosa interesante, ¿no? Que yo aprendí leyendo el libro de Mises, Teoría del Dinero y del Crédito. No se necesita dinero para que haya interés. ¿Tá? Por ejemplo, suponete que vos plantás papas, ¿no? Y cosechás bolsa de papa. Y a mí me gustaría vender tus papas. Entonces te digo, mira, Satsu, préstame 10 bolsas de papa, y a fin de año yo te devuelvo 12 bolsas de papa. ¿Ah? Ahí está el interés, 2 bolsas de papa que te claro, tengo que devolver por sobre las 10 que me prestaste. Y no hay dinero. Entonces el interés no se determina en el mercado de dinero, se determina en el mercado del crédito o en el mercado de fondos prestables. Es la relación entre el consumo presente y el consumo futuro. exacto. Entonces, si el Estado interviene en la tasa de interés, lo que está haciendo está entorpeciendo la asignación entre el presente y el futuro de recursos, ¿tá? Que se da a través del ahorro y la inversión, ¿no? Por eso te digo, de principio el Banco Central no debería existir. Existe, ¿sí? Es bastante nuevo y bueno, para volver a ser un país próspero tenemos que empezar a quitar funciones del Banco Central. Bueno, de hecho, hoy en día no es tan difícil tampoco, porque por ejemplo hay países que dolarizaron su economía, como Ecuador, por ejemplo, y no sé bien si tienen Banco Central o si lo tienen, creo que no tocan la tasa de interés y tampoco tocan no tocan tampoco el valor del dinero porque no determinan la cantidad de dinero. Esa es otra cosa, ¿no? El valor del dinero no es el interés, el valor del dinero es el poder adquisitivo del dinero, es decir, la cantidad de bienes que se puede comprar con esa unidad monetaria. ¿Tá? Y eso sí se determina en el mercado de dinero, el valor del dinero. ¿Tá? Exacto. Sí, sí, porque a mí en la clase de macroeconomía me explicaban que la tasa de interés es el precio del dinero, me decían, o es el valor No, del nada que dinero. ver. Claro, nada que ver. Porque no se determina en el mercado del dinero la tasa de interés. Ese es el tema. Ahí ¿Tá? va. Te Muy digo bien. más, hay modelos, por ejemplo, modelos macroeconómicos de Bixer, la tasa de interés natural de Bixer,
que no considera el mercado del dinero como determinación de la tasa de interés, sino el mercado de fondos prestables. O el Claro. mercado, ellos lo llaman el mercado de bonos, ¿tá? En donde el interés se determina por oferta y por demanda de bonos. Bonos son los títulos de deuda, ¿no? En general. Es más que los títulos de deuda, digo, pero en general es como los títulos de deuda, es decir, uno que ofrece un crédito y otro que quiere comprar el crédito. Es decir, el crédito lo ofrece, ponele, la empresa que quiere obtener recursos para invertir, y el que está demandando el crédito es el ahorrante o el ahorrista, mejor dicho, que quiere poner sus ahorros para consumir en el futuro. Que básicamente el ahorro es eso, ¿no? Es la extensión del consumo presente y que la quiere llevar al futuro. Y a través de la tasa de ahorro se hace esa coordinación intertemporal. Ahí va, clarísimo, clarísimo. Bueno, pará, vamos a tener que ver los temas porque no nos va a dar el tiempo, ya me estoy viendo. La inflación. Viste que mi ley dice, la inflación es siempre en todo momento un fenómeno monetario. ¿Eso cómo se interpreta? ¿Qué es la inflación? Ujú. Para que nos hagamos una idea. Bueno, yo tengo una variación respecto de la expresión de Milei, sobre esa expresión de Milei. Yo tengo una variación que es propia, digo, no sé hasta dónde será avalada por los economistas austríacos, ¿no? Pero yo digo que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, ¿tá? Y es muy fácil de demostrar lógicamente que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario. Por ejemplo, si no hay dinero, es imposible que se produzca inflación. Por ejemplo, en una economía de trueque, la inflación no puede darse, no puede existir, ¿tá? Porque la manifestación de la inflación, bueno, de hecho, la definición de la inflación es la pérdida constante del poder adquisitivo de la moneda, ¿sí? La inflación Mm. es la pérdida constante o en el tiempo, ¿sí? O persistente del poder adquisitivo de la moneda. Si la moneda va perdiendo valor con el paso del tiempo, a distinta velocidad, ¿tá? La velocidad de la pérdida del valor de la moneda es la tasa de inflación que se llama, ¿no? Exacto. Entonces es la depreciación de la moneda y no es que suban los precios, porque, Es la pérdida de valor de la moneda. claro, Yo porque, tengo un artículo ahí, mm, como es los paños fríos del Banco Central, ¿tá? Lo titulé, o la inflación y los paños fríos del Banco Central, ahora no recuerdo bien, que lo que menciono ahí, que también se lo comento a mis alumnos en clase, que la gente confunde causa con efecto, en este sentido, que el incremento generalizado de precios, ¿tá? Es el efecto de la inflación, no es la causa. Es decir, mm, es como, suponete que vos estás enfermo o uno está enfermo, tiene una infección y obviamente te da fiebre. La fiebre es la manifestación externa que genera el cuerpo cuando lucha contra la infección. Pero no decimos estoy enfermo de fiebre, ¿no es cierto? No claro, decimos estoy enfermo de fiebre. Tenemos una infección. claro, Entonces, y si vos te pones paño frío, lo único que haces es bajar un poco la temperatura, pero no te curás la infección con paño frío. Bueno, la inflación tampoco la curás con controles de precios, porque el incremento de los precios es una manifestación del problema de base que es la expansión de la oferta monetaria. Es decir, y eso hay que entenderlo también, que es importante para conceptualizar bien este fenómeno, ¿no? Que el dinero es un bien más de la economía, ¿tá? El dinero es un bien más de la economía, con la particularidad que se utiliza para los intercambios indirectos, ¿sí? Es decir, no demandamos dinero porque es dinero, demandamos el dinero porque lo necesitamos para intercambiar bienes. Se dice que es el lubricante de la economía, es decir, el que agiliza los intercambios, claro. ¿sí? Y eso es lo que hay que tener en cuenta y tener bien presente, que la inflación no es un fenómeno multicausal, tiene una única causa, es el incremento de la oferta monetaria. La única causa que tiene la inflación es. Lo que pasa que los políticos, como utilizan el mecanismo de la inflación para recaudar dinero, es decir, para pasar riqueza de la gente que lo produce a la gente que no lo produce, o sea, la redistribución, como es un mecanismo de imposición
invisible, ¿sí? Y fácil para ellos, entonces tratan de quitarse la culpa y decir, no, un fenómeno multicausal. Entonces le dicen, no, es por los trabajadores, es por la guerra de Ucrania o por la invasión de Ucrania. Eso es totalmente equivocado, totalmente errado. O porque sube el petróleo por cualquier razón, o por el bombardeo a Medio Oriente. Eso no genera inflación nunca. ¿Tá? Lo que genera sí es variación del nivel de precio o del promedio de precio, pero no genera inflación. ¿Tá? Porque si no, cuando el petróleo baja, debería haber deflación. Y sin embargo, eso no pasa, ¿no es cierto? Qué genialidad, la verdad, sos un capo, sos un capo. Toda mi admiración. Acá la gente está como loca. Pero es lógica. Pero es algo lógico, ¿sí o no? Es algo lógico. Es perfectamente lógico, sí. Si cuando sube el precio del petróleo por la invasión de Rusia o el precio del trigo, porque también por las invasiones y todo eso, ¿no? Cuando eso se quita, ese efecto se quita y el precio del petróleo baja, hace un tiempo atrás bajó a $30, ¿tá? El precio del petróleo. No hubo deflación en ningún lado. Claro, Y según la teoría de que, porque si es hacia la suba, también hacia la baja, ¿no? La teoría de que eso genera inflación, esos fenómenos mundiales generan inflación. Entonces, si se da el efecto contrario, si los precios bajaran, debería haber deflación. Y no vemos deflación por eso, ¿no? claro, claro, tal cual. Bueno, otro tema interesante que podríamos tratar acá para dar un poco de educación a la gente, como estamos haciendo, que es impresionante esto. Habría que cobrarlo esto. Esto se lo damos gratis de onda, ¿eh? La próxima la cobramos. El tema de la justicia social, cómo hacemos para la persona que no tiene recursos, la persona que está pasando hambre, cómo hacemos para integrarla y no dejarla morir de hambre, ¿no? El tema de que hay gente que es ultra recontra mega millonaria, que tiene dinero como para comprarse más que un PBI de un país incluso, y sin embargo hay gente que sigue sin poder de repente Mm. acostarse a dormir con la panza llena. ¿Cómo afrontamos eso nosotros? Bueno, lo que pasa que esto es un poco como lo que hablábamos recién, ¿no? El tema de los efectos. ¿Tá? Nosotros vemos los efectos, lo que decís vos, ¿no? Hay millonarios y hay gente que no se acuesta con la panza llena. Pero ¿cuál es la causa de que haya tanta diferencia? De que haya gente pobre o de que haya pobreza persistente. Si fíjate una cosa, en el siglo XIX, ¿tá? Bueno, 18 en realidad, ¿no? Cuando empezó a gestarse la revolución industrial, y tuvo su apogeo en el siglo XIX, la gente era mayormente pobre. Se dice que había entre un 95 y 98% de gente pobre. ¿Tá? Y cada tanto había hambruna y se moría cantidad de gente de hambre. Y ni se salvaban los nobles, ni se salvaban los nobles, muchas veces. Ya. ¿Y qué pasó? Se empezó a gestar una nueva forma de producir bienes, ¿tá? Que es la forma capitalista. Algunos confunden el capitalismo con una ideología política. Es un error. El capitalismo no es ninguna ideología política, el capitalismo es una forma de organizar la producción, ¿sí? Que es una forma bastante nueva, o sea, surge básicamente con la revolución industrial, o en torno a la revolución industrial, en torno a esa época, surge esta forma de organizar la producción, es decir, inversión, ¿sí? Y reinversión para producir cada vez mayor cantidad de bienes de mejor calidad y a mayores costos y por lo tanto más competitivos, ¿sí? Y ofrecer todos estos bienes. Entonces, antiguamente, repito, cerca del 95% de la población era pobre, ¿sí? Y después hubo un boom de producción con la revolución industrial. ¿Y por qué tenemos gente pobre todavía? ¿Y por qué hay guerras todavía? Porque uno de los grandes igualadores, por decir así, son las guerras, por ejemplo, te hacen a todo el mundo pobre. ¿Tá? Bueno, de hecho, las guerras son una externalidad del Estado. ¿Sí? Las guerras se producen por los estados, ¿no? Y eso es lo que genera lo que mantiene a la gente en la pobreza. O sea, no es porque, no es porque los ricos son ricos, porque atrás de esa idea de justicia social está la idea de que el rico se hizo rico empobreciendo al pobre. Y eso es un error. ¿Sí? Esa idea hay detrás de justicia social, ¿no es cierto? ¿Por qué hay que hacer justicia social? Porque hay una injusticia, ¿sí o no? Si no, no se Claro, pediría justicia social. ¿Se entiende? claro, Se supone que hay una injusticia. ¿Y cuál es la injusticia social? Bueno, que hay gente que se hizo rica a costa de los pobres. Entonces vamos a sacarle a los ricos para darle a los pobres. Y resulta que con la justicia social
venimos hace rato y no mejoramos la situación de los pobres. Entonces, el problema es, como decíamos un rato, la causa, ¿tá? A analizar bien la causa. Y bueno, la causa es la excesiva intervención del gobierno en la economía. Una de las cosas que, que podemos analizar también es justamente el hecho de por qué hay gente muy rica. ¿Tá? Y vos te fijás, por ejemplo, no sé, en el foro de Davos, todos esos lugares donde estuvo Milei hace un tiempo atrás, yo también hice unas publicaciones ahí de la participación de Milei en Davos, de las dos participaciones de Milei en Davos, lo publiqué ahí en el blog. Una de las cosas que llama bueno, no llama la atención, digo, pero que uno ve, es que toda esa gente que participa ahí está aliada con los políticos, es decir, está aliada con los gobernantes y generan negocios entre políticos y empresarios. Mm, Y eso genera una gran cantidad de recursos que inclusive se extraen de sectores desfavorecidos. ¿Tá? Y ahí se mantiene esa gran diferencia. ¿Tá? Una de las ideas que con el libre mercado y sin la intervención del gobierno en la economía, los recursos van a su mejor uso y por lo tanto las personas no deberían ser tan pobres porque pueden participar en el mercado. Una de las cosas interesantes que tuvo la revolución industrial, por ejemplo, es que deja sin privilegios a la nobleza. mm, ¿Tá? Con la revolución industrial, la nobleza dejó de tener privilegios porque ahora el que aunque fuera pobre, se hacía las cosas bien y se esforzaba, podía lograr una buena posición económica, mm. esforzándote y produciendo bienes que los demás necesitaban. Y ahí la nobleza ya dejó de tener la posición de privilegio que tenía antes. Bueno, hoy en día tenemos de noble a los políticos y tenemos de noble a un grupo de empresarios que se alían con los políticos en detrimento de la población. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, y con esto termino para no hacerlo más largo. En un mercado libre, nosotros determinamos quién es el rico o quién es el más rico. ¿Tá? ¿Por qué Elon Musk, por ejemplo, es una persona tan rica? ¿Por qué Jeff Bezos? ¿Por qué Bill Gates? Y porque nosotros elegimos comprar sus productos. Claro, Nosotros elegimos comprar sus productos, por eso ellos son ricos, ¿no? exacto. Básicamente, esa es un poco el tema que está detrás, vamos a decir, de la justicia social. ¿Sí? Bueno, pasamos ahora al bloque más filosófico, los impuestos. ¿Por qué los impuestos son un robo? Esa es la pregunta. No voy a preguntar si son, ya sabemos que son. Sí, ¿Por sí, qué son un ya. robo? Y no perdemos tiempo en decir que, Ahí son, va, que, no que lo perdemos son. tiempo en eso. ¿Tá? Y bueno, para empezar, viste que se dice que los impuestos surgen por un contrato social. Bueno, para empezar, no existe tal cosa, no existe tal contrato social. ¿Tá? Bueno, también porque nadie firmó un contrato para que te cobren los impuestos, ¿no? Aparte, si es una imposición de un grupo sobre otro grupo. ¿Tá? No surge de ningún contrato entre ambos, ¿tá? Porque nadie elige pagar impuestos. Y si algo te lo imponen, no puede surgir de un contrato, porque un contrato, ¿sí? Por definición, un contrato es un acuerdo voluntario entre partes. ¿Sí? Y si hay un acuerdo voluntario entre partes, nadie impone a la otra. Las dos, Claro. las dos se obligan voluntariamente. Y los impuestos no forman parte de esa categoría, vamos a decir, ¿no? Así que así, cortita y al pie, los impuestos son un robo y punto. Y punto. Te pregunto, Y, porque al principio del debate nos estamos quedando sin tiempo, tenemos que ir más rápido. bueno, Al principio dijiste que eras anarcocapitalista. eh, sí. ¿Por qué anarcocapitalista y no minarquista? Bueno, porque si el Estado es malo, no lo queremos ni grande, ni mediano, ni chico, ¿no? ¿No? Ahí va. Básicamente por eso. Ahora, esa es lo ideal, ¿no? Yo soy un poco optimista, o soy bastante optimista al respecto. Yo pienso que con el tiempo la sociedad va a madurar, ¿sí? O va a llevar una evolución social tal que la gente no va a pedir Estado, porque si hay Estado, este, todavía es porque la gente piensa que necesita el Estado. O sea, el Estado Mm, nos ha vendido, y mucho lo hemos comprado, que lo necesitamos y que no podríamos vivir sin ellos y que muchas cosas no podríamos obtener si el Estado no te lo brinda. ¿Tá? Pero también tenemos que tener en cuenta que el Estado
tampoco existe. El Estado Claro, en sí no existe ontológicamente, es decir, no es un ser que piensa, que actúa, etcétera. El Estado en realidad es un grupo de gente que domina, que nos domina, vamos a decir, ¿no? exacto, clarísimo, más claro imposible. Bueno, una objeción que se suele hacer bastante, los enemigos de la libertad, que dicen, si no hay Estado, los ricos, me lo dijo Salle esto, imagínate, ¿quién me lo A dijo? ver, Los ricos terminan dominando todo. Se alían, dicen, bueno, sacamos el Estado, me dice a mí Salle, una vuelta que estábamos en la Salleneta. Sacás el Estado. Van a venir los 4, los 5, los 10 más ricos del país, se van a juntar y me van a obligar a mí a comprarle. ¿Te acuerdas que yo te decía en el ómnibus? Abren un mm, comercio, lo compran, un comercio de barrio, un supermercado, van y lo compran para que no se pueda competir con ellos. ¿Qué me decís de esto? ¿Por qué es que no es así? bueno, para empezar eso, bueno, en el hipotético supuesto de que vengan unos pocos ricos y compren todo, este, si no el Estado, si el Estado no está de por medio, ellos no pueden utilizar la fuerza física para prohibir que alguien compita con ellos, ¿no? O sea, si vos no tenés el Estado detrás con la fuerza física para prohibir que alguien entre a competencia, la competencia puede entrar de todos lados, ¿tá? Mm, Porque, ¿cuál es la idea acá? ¿No es cierto? Y por eso se critica mucho a los monopolios, porque en realidad no se conoce lo que son los monopolios, ¿no? Se dice, bueno, vamos a prohibir que entren empresas grandes porque desplazan a las demás y después ponen el precio que quieran. Que pongan el precio que quieran. Total, mejor todavía, porque si ponen el precio que quieran, va a haber un negocio adicional ahí y eso va a ser incentivo para que entren otras empresas. mm, Entonces, si esa empresa no puede prohibir por la fuerza la entrada de otras y constantemente está comprando otras empresas y comprando otras empresas y le entra competencia por todos lados, la empresa no va a sobrevivir. ¿Tá? Una expresión que me llamó mucho la atención y que la suelo mencionar, hay un economista español extraordinario, se llama Miguel Anso Bastos, y él dice que en el mercado, al contrario de lo que se piensa, el pez pequeño se come al grande. mm. Eso significa que las empresas pequeñas, ¿sí?, pueden adaptarse mejor a lo que requieren los clientes y terminan llevándose todo el mercado con el tiempo. Por ejemplo, estas empresas grandes que conocemos ahora, Google, por ejemplo, y otras más, en su momento eran empresas que se desarrollaron en un garage, por ejemplo. Y las empresas grandes que había en ese tiempo, me acuerdo de una empresa de informática grande, de un navegador que se llama Netscape, que Mm. probablemente hoy nadie conozca Netscape. Bueno, Netscape se negó, era una empresa grande, se negó a comprarle a los muchachos que producieron el software de búsqueda, Google, ¿no? Y hoy en día, esa empresa es la grande. Probablemente mañana otra empresa la pase por arriba a esa, ¿no? Porque básicamente las empresas grandes tienen el mismo problema del Estado, ¿tá? Tienen problemas de cálculo económico. Entonces, eso genera que las empresas empiecen en mala atención de sus clientes y eso va generando que la competencia empiece a crecer, ¿no? Ahí va. Y tengo entendido, porque pone ahí por el chat un gran admirador tuyo que se llama Valentín, pregunta sobre los monopolios, dice defendiendo los monopolios, a él le parece que está bien, a vos también me imagino, ¿no? Cuando un monopolio, por su eficiencia y por la calidad de sus productos, se impone como la única empresa porque desplaza a todas las demás, eso no es una situación injusta. A mí en la facultad me dicen que es injusto, ¿no? Que tiene que haber competencia porque si no, se pudre todo si no hay competencia. ¿Cómo la ve? Bueno, yo enseño el tema de los monopolios, no enseño con la bibliografía oficial, vamos a decir, no porque no está, pero monopolio en realidad hay de dos tipos. ¿Tá? El monopolio coercitivo, ¿sí?, que es el Estado imponiendo que le compramos una empresa UTE, por ejemplo, UTE, Ocean Cap, ¿tá? Y después está el monopolio de mercado. El monopolio de mercado que, como dice bien Valentín, ¿no? ¿Sí? Sí. Como dice bien Valentín, es una empresa que hizo las cosas tan bien que se quedó sola. Ahora, ayúdenme a pensar, ¿tá? Si encuentran algún monopolio, ese en teoría, ¿no? Lo que decíamos Mm. recién en teoría, ¿no? Lo que sería un monopolio privado. Pero yo no encuentro monopolios privados. Yo me pongo a pensar y no encuentro un monopolio privado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Una empresa, una empresa privada, si no puede a través del Estado limitar la competencia, siempre va a tener competencia. Siempre va a tener competencia. Inclusive competencia potencial.
claro. ¿sí? Es decir, siempre va a haber un nicho de mercado o siempre va a haber una sección que no esté atendida, no esté bien atendida por esa empresa grande, ¿no? Y siempre va a tener algún tipo de competencia. Lo que pasa es que Uy, se te pensamos apagó que la las cámara. empresas, Se te apagó la cámara. Ahí, ahí. ay, lo que pasa es que pensamos que las empresas grandes son monopolios. Las empresas grandes no son monopolios, son empresas grandes. Claro, exacto. ¿Tá? A veces confundimos eso. Bueno, no sé si lo confundimos nosotros porque los políticos a las empresas grandes le llaman monopolio. Bueno, lo que pasa que bueno, los políticos no quieren que nadie compita con ellos, por eso que tienen leyes antimonopolio, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, escúchame, vamos cerrando porque son y Porque nos quieren 52. proteger. Ahí va, ahí va, ahí va. Porque son tan buenos padres que nos quieren proteger, entonces, y nosotros no sabemos no sabemos cuidarnos, por eso necesitamos protección al consumidor, ¿no? Todo eso negocios que arman para justificar la intervención y la quita de impuestos, ¿no? Ahí va, sí, sí, toda la retórica que ya conocemos. Sí, sí, Bueno, para ir cerrando lo que sería la entrevista, acuérdense que después sigo yo, estamos hasta las 11 hoy en la radio, así que el invitado lastimosamente se nos va, pero yo me voy a quedar sí. acá respondiendo Pues, todas vuestras dudas. pues tengo ¿Cómo? una clase ahora, sí. Claro, sí, sí, justamente tiene que dar clase, ¿ven? Es un hombre muy trabajador. Escuchá, eh, ¿cómo podemos hacer a nivel político, a nivel de organización? ¿Qué pasos a seguir? ¿Qué directriz, qué rumbo tenemos que tomar la ciudadanía en general para justamente acercar estas ideas al ciudadano común y paulatinamente ir construyendo este Uruguay? Me imagino competir en elecciones, no sé cómo la ves para liberar el Uruguay, digamos, el camino que vos seguirías. Bueno, esto tiene que ver con educación, ¿tá? Con información y educación, ¿tá? Una gran tarea que yo te felicito, Satsu, porque vos estás haciendo una gran tarea de educación a la población, de llevarle estas ideas, que son las ideas de la libertad, las ideas que han generado tanto crecimiento y tanto abatimiento de la pobreza en el mundo. ¿Sí? Entonces, la divulgación de las teorías de la escuela austríaca, de estas explicaciones de los fenómenos económicos, de ir mostrando que no necesitamos los políticos, que no necesitamos el Estado, que lo podemos hacer mejor bien nosotros, y que no necesitamos que nadie se meta en el medio ni a decirnos cómo lo tenemos que hacer, ni que no tenemos que hacer. Yo creo que con el tiempo el desarrollo de estas ideas van a ir permeando en la población. Yo tengo la esperanza también que con el éxito que está teniendo y que va a seguir teniendo el gobierno de Milei, a nosotros nos abra un poquito más la mentalidad, ¿no? Es como lo que pasó cuando que comentamos antes de la revolución industrial, ¿sí? La revolución industrial surgió en unos lugares solamente, ¿sí? Surgió en unos lugares, en Inglaterra, creo que surgió un poco en Flandes también, y después los vecinos empezaron a ver lo que estaba pasando y empezaron a ver cómo los vecinos generaban riqueza y lo empezaron a imitar. Entonces se fue expandiendo las ideas del capitalismo por todo el mundo. Y eso un poco creo que nos va a beneficiar a nosotros, a ayudarnos a que también estas ideas permeen en la población los éxitos que está teniendo y que seguro va a seguir teniendo Milei con su plan económico en Argentina, ¿no? Muy bien, fantástico. Bueno, para cerrar y para la gente que esté interesada en profundizar, obviamente, 3 libros que más te hayan influido, que te parezca que más pegada tuvieron en vos, los mejores. Los 3 libros que decís, el manual del libertario. Bueno, hay varios, Los va a hay mostrar. varios. Uno de los primeros que compré y leí, por ejemplo, fue Camino de Servidumbre, de Friedrich Hayek. Este libro habla de que la vía intermedia entre el capitalismo y el socialismo solo puede producir inestabilidad y tender al socialismo. ¿Tá? Y Mm, habla del peligro de los países de ir por la vía socialista. Bueno, hoy en día tenemos los ejemplos de lo que ha pasado o lo que está pasando con Venezuela, con Cuba, con esos países, con Corea del Norte, etcétera, ¿no? Ese es el primer libro que leí
este, que me empezó a marcar en el camino de la libertad. Después leí este, que también está interesante, Una nueva economía, que lo conocen de Murray Rothbard, ¿no? Murray y Newton Rothbard, que se lo conoce también, hace una nueva libertad, se lo A ver si conoce lo puedes como poner un poco más para vos, un poco el más para vos para que manifiesto se vea la tapa. libertario. ¿Cómo? Para que se vea la tapa un poco más para vos, Ah, perdón. para la corbata tuya ahí, digamos. Más, un poquito más. Ahí, perfecto, ahí está perfecto, ahí está perfecto. Ese, hacia una nueva libertad. El Es una manifiesto nueva libertario. libertad. Bien. Él se conoce como el manifiesto libertario, este que está acá de Camino de Servidumbre, de Hayek. Mm. ¿Sí? Bueno, y el otro que ya te había comentado, bueno, no sé dónde lo tengo acá, pero el de Henry Hazlitt, Economía en una lección. ¿Tá? Bueno, después hay otros que son técnicos, ¿no? Por ejemplo, un libro que me gustó mucho y que aprendí cantidad es este, ¿sí? Teoría El del que lo crédito. pueda leer es un poco más técnico. Teoría del dinero y del crédito de Ludwig von Mises. Acá aprendí dos cosas, no sé si tenemos tiempo. Sí, 58 son. Cortito te digo acá. Acá Mm. aprendí dos cosas interesantes. Bueno, para empezar, que cualquier cantidad de dinero es óptima. ¿Sí? Es Mm. decir, es mentira que si hay más transacciones, si hay más producción, necesitamos más dinero. No, eso es mentira, no precisamos más dinero. Cualquier cantidad de dinero es óptima. ¿Tá? Y otro tema interesante que aprendí acá también es que esto quizás podríamos en otro momento profundizar, que la inflación está siempre mal medida. ¿Tá? La inflación está siempre mal medida. Porque el problema es que cuando medimos los precios, los medimos con un metro patrón que está cambiando constantemente, que es el Claro. valor del dinero. ¿Tá? Entonces, o sea, los precios cambian constantemente por equilibrios de mercado y también cambia el metro patrón, que es la unidad de dinero. ¿Tá? Un- y esas dos cosas aprendí acá con este libro y que, por ejemplo, bueno, y lo que mencionamos recién, ¿no? Que el precio cambia o por equilibrios de mercado o por el ajuste a la pérdida de valor de la moneda. Esas son las dos razones por las cuales una de las cosas que yo aprendí es eso, ¿no? Que no lo había, eso no lo había visto en otro lado y que lo aprendí acá un poco deduciéndolo también Ah. de este libro de la teoría del dinero y del crédito. ¿Y del libro de la acción humana qué opinás? Rapidito, así, una palabra. Libro de la acción humana. Está perfecto. Es un libro voluminoso también. Es un muy buen libro. Sí, sí, lo recomiendo también de todas maneras. La acción humana este, Bueno. es buenísimo, sí. Bueno, fantástico, che, no te saco más tiempo. Bueno, Muchas gracias por haber venido. Y muchas nada, ya gracias, sabes. Satsu, y un gran saludo a tu audiencia. Y bueno, cuando quieras, nos conectamos de vuelta y seguimos conversando Dale, sí, sí. Hay que armar otro. de Dale, estos lujo. temas tan interesantes. Dale, gracias. Que te vaya bien en la Abrazo, clase. Dale, abrazo, abrazo. abrazo. Chau, chau.